Bienvenidos a un nuevo programa de Todos Tenemos Algo para Contar. Hoy lo tengo que leer porque la persona que nos visita es una persona sumamente con un amplio nivel de cultura y nivel de capacidad intelectual, si se quiere decir. Hoy nos visita Luis, una persona que tiene un trabajo de investigación fascinante, un profundo compromiso con la cultura. No sé cómo catalogarlo. Le vamos a dar la bienvenida y que se presente él, porque realmente es muy interesante lo que nos tiene para contar. Luis, bienvenido y gracias por aceptar la invitación, por interesarte en esto. Bueno, primero y principal, gracias a ustedes por dar el espacio, por abrirlo, por todo, ¿no? La apertura que hiciste fue amplia. Nos queda, o sea, cuando nos presentaste las cosas quedamos básicamente anonadados para decir, ¿de dónde salió este ser humano? Luis, si tuvieras que, básicamente, para ir arrancando, describirte... ¿Por dónde arrancar? ¿Por dónde arrancas? Ajá. ¿Cuál de todas mis vidas? Como diría un tema del indio. Y mirás, básicamente me podría definir como docente, ¿no? Docente de historia, también hago investigaciones en historia, estoy bastante vinculado, si se quiere, digamos, desde el punto de vista cultural al mundo del libro, en Santa Fe particularmente, porque tuve una librería durante 12 o 13 años que fue bastante referente en ciencias sociales, que se llamaba Palabras Andantes. En esa librería también tuvimos una editorial que se llama María Muratori, la editorial todavía sigue. Además que acá en San Justo, los que me conocen, que ya son todos jovatos como yo, para decirlo de alguna manera, estuve más que nada vinculado a la música, ¿no? Primero empecé tocando una banda que se llama Tornado 73, y después con la que más toqué fue con Gato Negro, que ahora estamos en una intención ahí de reactivarla. Reactivar la banda. Y bueno, ¿qué otras cosas? Creo que en esa soy padre, padre de una nena chiquita de 23 años. Así que y ¿qué otra cuestión? Bueno, también tengo algo de escritor, ¿no? Sobre todo por la parte de investigación, pero más que nada siempre me gustó un poco escribir, siempre me interesó en general todo lo que tenga que ver con el ámbito cultural, ¿no? Siempre me interesó las búsquedas por ese lado, más que nada, por decirlo así, ¿no? Claro, ¿y qué valores por ahí te llevaron a que vos te intereses por eso? Porque tengo entendido que sos director editorial, promotor cultural. Uh-huh. ¿Qué valores te llevaron a eso? Bueno, mirá, un poco fue un poco de casualidad, un poco de búsqueda, ¿no? ¿Cómo decirte? Siempre tuve un interés, ¿no? En buscar cuestiones vinculadas, como te decía, a la cultura. Pero también por ahí la vida te empuja a explotar esos recursos y a tratar de maximizar, ¿no? En el sentido de que justamente cuando quedamos embarazados con mi pareja, todavía no había terminado la carrera, había que hacer algo urgente porque había que sostener lo que habíamos iniciado. Y justo mi viejo se queda sin laburo, laburaba en Sancor, lo indemnizan y me ofrece que yo arranque algún proyecto, digamos, con parte de la plata de su indemnización. Y a partir de eso dije, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué capacidades tenemos para hacer? Si la docencia todavía no la puedo ejercer porque estaba a mitad de la carrera, no era muy bueno para otras cosas. Probé con ser hermoso y demás y no, fracasé totalmente, aparte de 2002. ¿Te imaginas? Veníamos de la hecatombe total. Y bueno, decidimos de que, bueno, si nos interesa la facultad, en ese momento éramos muy activos como estudiantes de la Facultad de Humanidades de la UNL, bastante comprometidos con nuestras carreras, bastante comprometidos con la universidad, con la militancia en general al interior de la universidad. Entonces
La cuestión era, ¿qué nos interesa? Básicamente nos interesan los libros. ¿Por qué no pensar la posibilidad de armar una librería? Y con esa idea, totalmente loca en ese contexto, ¿no? Eran unos guachitos de 23 años, es decir, la edad más o menos que tiene 22, 23, la edad que tiene mi hija ahora. Nos fuimos a Buenos Aires a golpear las puertas de editoriales. Nos hicimos una lista de todas las editoriales que más o menos nos interesaban. Nos fuimos a Buenos Aires, fuimos a golpear y a cada una que golpeábamos nos decían: ¿y ustedes qué experiencia tienen? Ninguna. Bueno, cuando tengan la librería abierta, haya pasado un par de años y que haya subsistido y que tengan experiencia, vuelvan y vemos si le damos los libros. Bueno, así recorrimos 50.000 editoriales hasta que conseguimos 4 totalmente descabelladas que se animaron a darle los libros sin conocernos, sin mayores referencias, y con eso abrimos la librería. Se tiraron al proyecto esa librería y... Claro, pero totalmente inconsciente, digo, ¿no? Era pura voluntad, por decirlo así. Voluntad, ganas, ¿no? Y eso nos motivó a hacerlo, ¿no? Si lo tendría que empezar ahora, no lo empiezo. Claro, por el tiempo se vuelve un poco más conservador, qué sé yo, ¿no? Pero en ese momento era, para nosotros todo lo que queríamos era posible, ¿no? Y claro, porque te agarra en ese auge de decir tengo 19, 20, 21, 22, 23 años. Y todo el mundo es por abrirse, ¿no? Ahora es... Bueno, ya está. Y lo pensás 50 veces antes de arrancarlo. ¿Y vos sentís que eso estuvo siempre de chico? Desde Luis, ahí debo decir 10, 11, 12 años, que ya estaba tan inculcado. ¿Sabes que yo creo que de antes? No sabes que yo después, cuando empecé a estudiar historia, me di cuenta de por qué estudié historia, ¿no? Que en principio para mí era la influencia de los profes, que sin duda fue también. Pero después descubrí que había otro motivo de fondo. Generalmente esto no lo cuento tanto, ¿no? Pero yo básicamente no conocía a mi viejo. No, nadie se hizo cargo de mi paternidad en los primeros años. Entonces yo a la siesta, cuando todos dormían en la casa de mi vieja, que era chiquito, tenía 4 años por ahí, aprovechaba a revisar papeles. Bajo la idea de que iba a encontrar en esos papeles algún dato de quién era mi papá, ¿no? Y creo que por ahí empezó la cuestión de la búsqueda, ¿no? Siempre buscando, digamos, algo que tenía que aparecer, digamos, en ese mundo de escrito, por decirlo así, no cualquier mundo, ¿no? Y después sí, me fui enganchando bastante con la historia. Yo cuando era guachín, 7, 8 años, había un programa a la mañana acá en San Justo, no me acuerdo qué radio, por supuesto, pero que era justo en el horario que yo me estaba tomando la leche antes de ir a la escuela, antes de que pasara el cole a buscarme, que era un programa de historia, ¿no? Era alguien que relataba historia argentina. Y a partir de ahí me fui enganchando, y después ya me largué directamente me pasaba los fines de semana cuando era chico, ¿no? Esto siempre en la primaria. En la secundaria fui un bando. Pero en la primaria siempre me dedicaba a leer mucho, todo lo que agarraba de manuales y qué sé yo, me lo leía entero, de todo lo que conseguía. Y después en la secundaria sí, me agarró el momento de la adolescencia rebelde. Ahí, digamos, dejé toda la lectura, dejé todo el estudio y más que nada me dediqué a la guitarra. Descubrí, digamos, que tenía una guitarra criolla y que con esa guitarra criolla se podía hacer canciones de rock, que para mí fue el boom. Claro. Y a partir de ahí, empecé con los profes, con el papá de Pablo Méndez de acá, y después con Paulo, y con el Tavi, Viganó, digamos, que me empezaron a enseñar las primeras cuestiones, y después ya no paré más. Claro. Después arrancamos las bandas. La secundaria, te decía que fui un bando por el hecho de que repetí segundo año, repetí tercer año. Sí, terminé en un EMPA después, ¿no? Pero era el momento de la rebeldía adolescente, digamos. Bueno, te decía que en la secundaria un poco dejé de lado el mundo más de la lectura, de la búsqueda y demás de cosas, y me fui más a la música y particularmente al rock, ¿no? En ese momento era súper fanático de los Guns, ¿no? Bueno, de casualidad todavía tengo la remera. Era el momento la banda icónica encima de esa época, era que se estaba formando los Guns y claro, estaba en auge los Guns. Claro. Así que era súper fanático de los Guns. Después también era de Nirvana, sobre todo, ¿no? Como que justo fue también una época de bandas icónicas, ¿no? Que en 2 o 3 años
Si vos recorres, hay 50 discos que son excepcionales en el mundo del rock a nivel nacional e internacional, y justo estuve, digamos, un poco ahí en ese Claro, en ese... punto. Y Eso influyó mucho. Eso te estaba por decir, o sea, influenció en tu vida tanto el mundo de la historia como el mundo del rock también, que te llevó a Claro, dos cosas. claro. Como a buscar leer el mundo desde otro lado, Claro. ¿no? Como que desde el lado de la inconformidad. Por eso también, digamos, siempre esto de la búsqueda, por decir, ¿no? La inconformidad con lo que había, con lo que teníamos de herencia, con lo que nos tocaba, como que tenía la necesidad de cambiar las cosas, por lo menos, ¿no? De mi entorno, eso. al menos, ¿no? Eso es. Eh, Hablando un poco también, porque me dice el machete, porque Ajá. literalmente es amplio el repertorio que tenés. Hablando un poco de tesis editoriales, ¿de qué nos podés hablar de tu trabajo como de esa tesis editorial? Tengo el nombre por las dudas de si la gente no lo conoce. Redes latinoamericanas, exilio y exilio español en la constitución de la tradición sociológica. Sí, bueno, eso también está más vinculado a la facultad, ¿no? Te decía que cuando abrimos la librería la abrimos en el 2003, Santa Fe. 2003, imagínate que fue la inundación. Nosotros abrimos después de la inundación de Santa Fe. Arrancamos, por eso, en una época complicada. Pero a pesar de eso, ¿no? Como que veíamos la necesidad de una renovación. Y en paralelo seguí estudiando, seguí vinculándome con mis profesores y demás. Se abrió un espacio en la universidad que se llamaba Historia y Memoria de la UNL, que era un programa básicamente como para hacer la historia de la universidad, porque iba a cumplir 100 años en ese momento, entonces como que necesitaba como hacer una revisión de su propia historia. Yo gané una beca de pasantía y empecé a trabajar, y trabajando ahí me encuentro de que un español exiliado había estado en Santa Fe trabajando sobre sociología, ¿no? Que en la década del 40 era algo extraño. Primero, digamos, que un español exiliado estuviera enseñando en la UNL en Santa Fe, y segundo, que encima sociología, que sociología no era una disciplina que tuviera mucho conocimiento en ese momento. Y a partir de ahí empecé a hacer investigaciones. Primero fue con una ponencia, otra ponencia. Después me entero que el tipo vivía. El tipo tenía, cuando yo empecé a escribir en el 2006 y a investigar, ¿no? Sobre él. Y el tipo murió en el 2009. Vivió 103 años. Es una eternidad. Pero aparte, el tipo es súper reconocido en España. A tal punto, digamos, que fue premiado por la Academia, por la Real Academia de Letras de España. Era miembro después de la Academia. Y tenía una fundación que lleva su nombre, que es Fundación Francisco Ayala, que cuando muere, yo le envío un correo a la fundación, porque ahí me enteré de la fundación y demás. Le envío un correo a la fundación en ese momento, pidiéndole si tenía algún dato sobre Santa Fe que yo estaba investigando, y ellos me dicen: mirá, nosotros encontramos en las redes tus trabajos y estábamos interesados en contactarnos con vos. Bueno, a partir de ahí me empecé a contactar con esta fundación. Después presenté un proyecto que salió becado también en España. Ellos hacían una beca de ayuda económica en conjunto con el Ministerio de Cultura de España, y en el 2010 salí becado ahí, ¿no? Entonces eso me potenció bastante la posibilidad de investigación, de sistematizar. Ahí empecé a hacer el doctorado en historia, que lo hice en Córdoba y lo pagué básicamente con la plata esa de la beca. Y la tesis en realidad es como la tesis doctoral, ¿no? Que la presenté finalmente en el 2018, y después en el 2022 la pude llevar a un libro, esa tesis. Claro, ese trabajo que vos venías armando, ¿qué ideas centrales vos podés sacar de ese trabajo para... viste que por ahí estamos hablando de tesis, estamos hablando de historia y la gente lo toma como aburrido, pero... Súper. Realmente si vos lees la tesis, digamos, si no sos alguien que está súper interesado en esa cosa, te resulta un poco aburrido. Sí. El libro ya es otra cosa, ¿no? Porque una cuestión es una tesis de posgrado, del doctorado, y otra cuestión es
cómo pasás esa tesis al libro, Claro. que tiene otra lógica, ¿no? Una cuestión es para doctorarse y la otra ya es más de difundir lo que haces. En sí, digamos, la tesis lo que trata es un poco sobre la biografía de Francisco Ayala en Argentina y más particularmente en Santa Fe, y cómo el tipo, digamos, a la vez, aunque estuviera en Santa Fe, estuviera en Buenos Aires, estaba súper vinculado al resto del mundo, ¿no? Todo el tiempo tenía como una red de contactos en Latinoamérica, porque, bueno, todos los exiliados estaban, sobre todo en México, ¿no? Pero también había en Brasil. Entonces, cómo fueron armando una red de contacto entre ellos y cómo sostuvieron sus amistades a través de cartas, a través de visitarse cada tanto, a través de uno le conseguía becas a uno, a otro. Claro. Es muy interesante ver, digamos, cómo se movieron en el contexto de la década del 40 y parte del 50, hasta que, bueno, cada uno después empieza a tomar su camino, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo logran sostener sus amistades, sus relaciones, aún, digamos, estando muy lejos de su país de origen y con una distancia gigante. Eso te estaba por decir, ¿no? De México a Argentina, de España a Argentina. Claro. Y haciendo referencia a todo el trabajo que vos hiciste, ¿qué conclusión llegaste con esto del exilio? Y el exilio es muy interesante porque es como un exilio uno de los primeros exilios grandes de la década del siglo XX, ¿no? Después van a seguir muchos más, lamentablemente. Pero, y que nos van a tocar muy de cerca a nosotros, que nos tocan de lleno a nosotros, claro, ¿no? Sobre todo en la década del 50 en adelante y la del 70 más. Pero es muy interesante ver cómo el exilio se entrama en cada individuo, ¿no? Cómo lo trabaja cada individuo. Porque hay personas que lo sufren, vos empezás a ver las cartas, los trayectos que van haciendo y te das cuenta que hay mucho sufrimiento en algunos que no pueden sostener estar fuera de su lugar, estar fuera de su familia, de su red de amistades y demás. Y hay otros que lo toman mucho más naturalmente, ¿no? En el caso de Ayala, él lo vivió dentro de todo, a pesar de lo que significa. Él tenía una carrera armada en España y de repente saltar sin nada, ¿no? Salirse y rearmarse de cero prácticamente, trayendo nada más que sus títulos y sus trabajos. Pero lo toma de otra manera, ¿no? No lo toma de manera tan melancólica, no aparece la melancolía que en muchos casos aparece esto en los exiliados. Él es como más siempre tratando de sobrellevar esta situación y bueno, esto no se dio, ¿cómo puedo hacerlo de otra manera? ¿No? Claro. Siguió escribiendo, siguió trabajando, siguió insertándose y de hecho, digamos, cuando el tipo vuelve a España, ahí empieza se empieza a volver primero a fines de los 70 y en el 80 termina de volver a España y ahí es cuando se vuelve totalmente reconocido. Mientras tanto, digamos, él termina siendo irónico, ¿no? Porque termina siendo más reconocido por las letras, por la literatura, que por los trabajos sociológicos. Qué loco cómo las personas reconocen a alguien después que la sufrió, en este caso con el exilio, y la oportunidad que tuviste vos de conocerlo a él durante ese proceso de exilio. ¿Qué pudiste compartir o tener un sentimiento propio hacia él, de decir, lo sufrí igual que él o lo veía sufrir y me ponía a la par? Todos los investigadores, creo, digamos, que en algún momento que vos investigás, siempre haces un vínculo con tu vida. No, por además que vos decís que está esta idea de la objetividad, no, la manera de comprender al otro es comprenderlo a partir de lo que te pasa a vos. Claro. ¿No? Es esta cuestión de empatía que vas creando, digamos, con la investigación, también termina muchas veces definiendo la propia investigación, ¿no? Y es como una cuestión de ida y de vuelta. A ver cómo entendés vos al tipo y cómo esa mirada, digamos, de entenderlo te devuelve una mirada hacia vos mismo, ¿no? Claro. Entonces, por ahí es interesante eso, porque es un aprendizaje también, no solamente, digamos, un aprendizaje que sirve para construir conocimiento, que ese conocimiento se materializa en un libro, sino que también como que te devuelve una mirada hacia vos, ¿no? Entonces, mirás tu vida desde otro lado, ¿no? Aprendés a mirarla desde otro lado. Y realmente, tanto como tuviste ese vínculo con
con Ayala. También hiciste a la par investigaciones sobre la revista Universidad. Sí, sí. Es una revista que se editó hasta los 90, ¿no? Se empezó a editar al comienzo de la Universidad Nacional del Litoral, ahí en 1920, ¿no? La universidad se funda en 1919, pero esta revista en 1920, 22, por ahí ya se empieza a editar como un órgano específico de comunicación de la universidad. Y sí, trabajé bastante sobre la revista, pero sobre todo, digamos, me sirvió para trabajar personajes, ¿no? Yo trabajo mucho, me interesan mucho las biografías, ¿no? Esta idea de que ahora está bastante de moda esto de trabajar biografías, porque es muy interesante ver, digamos, cómo esas biografías no son grandes personas. Si son grandes personas, se deben sobre todo, digamos, a sus contextos, a sus relaciones, al mundo que los rodea y cómo trabajan, digamos, en ese mundo a pesar de las adversidades, ¿no? Ayala es un caso de adversidad bien claro, pero también he trabajado, por ejemplo, Marta Zamatán, que es una docente que es conocida y no en Santa Fe, pero vos la sacás de Santa Fe y prácticamente es una persona desconocida. Y sin embargo, digamos, vos empezás a ver la trayectoria de ella y te das cuenta de que en la década del 40, 50, 60, fue un personaje clave para la cultura de Santa Fe y la región. Claro que por ahí no tiene tanto renombre. Exacto. ¿Querés contarme un poquito de cuál es la carga de ese Marta? renombre? Sí, Marta, mirá, ya es casi íntima. Lo interesante también, viste, eso que decís, los pibes, que yo. ¿Cómo haces para presentarle estos personajes a un pibe de 15, de 20 años, ¿no? Y lo ven, digamos, sí, viejos, ancianos que vivieron allá ni siquiera en el siglo XXI, en el siglo XX, ¿no? Pero bueno, yo soy una persona vieja porque vengo del siglo XX, ¿no? Pero es interesante verlo desde este lado, desde el lado de la empatía sobre todo, ¿no? Pensar de que esa persona, no mirarla como una historia muerta, sino como una historia viva, ¿no? Que alguien que vivió, que la sufrió, que luchó, que a pesar de todas las adversidades salió adelante, ¿no? En el caso de Marta es docente, ella se recibe muy joven ahí en Santa Fe y ya tiene la mala suerte que al año, 2 años que empieza a laburar, participa de una de las primeras huelgas que se hace en Santa Fe de los docentes, en el año 1921, y es cesanteada de su trabajo. O sea que 2 años la cesantean del trabajo, después la vuelven a incorporar, pero a modo de castigo la incorporan como una escuelita súper alejada del centro, como para que se esfuerce, digamos. Y a pesar de eso, ella sigue y es una de las fundadoras es clave en la fundación de Lanzafé. De hecho, es su primera presidenta, ¿no? Con una idea, nosotros decimos hoy feminismo, y parece que tuviera una cosa totalmente asumida, o que se sobreentiende. Pero ella era una luchadora feminista en la década del 20, década del 30, del 40, cuando prácticamente esa palabra no existía y prácticamente cuando nadie tomaba esas banderas, ¿no? Y ella fue primero, asume en un magisterio donde las cabezas eran hombres y ella es una de las primeras mujeres. Hasta se recibe de abogada, ¿no? Es una de las primeras abogadas mujeres recibidas dentro de la UNL. Y tiene toda una trayectoria de defensa de las mujeres, de defensa de la docencia, de una mirada transformadora aparte de la escuela en ese contexto, ¿no? De hecho, le ayuda, qué sé yo, a las hermanas Cossettini, que cualquiera que esté en educación las referencia un montón a las hermanas Cossettini. Bueno, ella está a la par de las hermanas Cossettini, abriéndole posibilidades, vinculándola con la universidad, justamente, mira, publicándole sus primeros libros. Es también editora a su manera. La trae Gabriela Mistral. Gabriela Mistral hoy quizás no es tan conocida en nuestro contexto, pero Gabriela Mistral es una poeta chilena que fue una de las primeras mujeres en ganar el premio Nobel a la poesía, ¿no? Y también es maestra, ¿no? Ella la trae a Santa Fe, tiene vínculos con ella, es decir, está vinculada un montón con el mundo cultural de su contexto, pero lo más alto del mundo cultural también, ¿no? Y te decía que también tiene en su vida un montón de cosas. Por ejemplo, en el 43 la meten presa porque la asocian al comunismo y demás.
y después la sacan, le sacan el trabajo en el 46, vuelve a trabajar en el 55, no tiene una vida fácil y sin embargo todo el tiempo no es que se queda, digamos, en me pasó esto, hasta acá llegué. Insiste todo el tiempo. En el 60 va a ser una pieza clave en la fundación del área de pedagogía de la UNL, hasta que en el 70 recién empieza a disminuir su trabajo, que es cuando empieza a publicar libros, ¿no? Pero es alguien que a lo largo de toda su vida nunca paró de producir, ¿no? Claro, se podría decir que es como vos, que una persona inquieta que no dejó de hacer cosas. Y creo que eso también se ve reflejado en mucha gente de decir, no me quedo simplemente con lo malo que te pasa. Sí. ¿No? Es decir, imagínate, digamos, que mañana venga un gobierno que te saque el laburo y que encima te diga de que vos no laburabas, de que vos eras comunista, un montón de cosas que te pesan, digamos, en una sociedad chica, que se marca con rojo. A esa altura, en esa época y a ese nivel que te lo marquen así, era un peso bastante grande. Es un peso, y sin embargo ella no amedrenta. Se toma un tiempo, se retira, pero después vuelve con nuevos bríos, ¿no? Como todo el tiempo impulsándose sobre todo, digamos, es muy interesante ver también la red de contención que tiene, porque no es pensar, como te decía, la biografía de una persona sola, ¿no? La idea del genio, la idea de que ya nació con esa... No, también tiene un montón de relaciones que la contienen, que escribe con esas personas, que dicen, bueno, venía a Chile, pasá 3 o 4 meses acá para ver qué pasa en Argentina. Todo un montón de cosas, digamos, que se ve justamente cómo las mujeres de esa época se relacionan, ¿no? Cómo esas mujeres que sobre todo vinculadas a la docencia se sostienen entre ellas mismas, ¿no? Claro, y teniéndote así acá en persona, y me imagino también a lo largo de tu vida, lo fascinante que debe ser de ser un investigador y docente a pasar a ser un librero, el productor cultural, ¿cómo lo viviste vos? Creo que no lo viví como por ahí, viste, para analizar o para relatar o para... Tenemos que poner etiqueta a todo, claro, ¿no? Sí, porque en realidad todo, claro, pero todo el tiempo, digamos, creo que la vida sucede así, ¿no? Sucede mezclada, básicamente. No es que fui una cosa y otra, siempre fui haciendo cosas en paralelo. ¿Por qué te digo esto? Lo de llamémosle productor cultural. Y yo me utilizaba muchas veces las redes de las editoriales para llegar a determinados autores que leíamos en la facultad y que nos interesaban a nosotros y que lo podíamos traer a la librería para que dieran charlas, para que dieran seminarios, para que presentaran libros. Entonces, siempre fue todo muy articulado, ¿no? Como que es muy difícil dividir una cosa de la otra, ¿no? La librería a la vez era un lugar de encuentro, digamos, para estas actividades. No era solamente la idea de vender libros, sino era todo lo que pasaba alrededor de eso. Toda la gente que te caía ahí, que venía a tomar mate, que venía a las reuniones que hacíamos, digamos, para las charlas y demás. Pero todo está súper vinculado, ¿no? Por eso también, digamos, incluso cuando fui editor porque tenía alguna experiencia dentro del mundo de los libros, digamos, de cómo circulaban los libros. Dije, bueno, si sé cómo circulan, tengo gente conocida y demás que me pueda distribuir los libros, sería la cuestión de conseguir, que no era difícil, gente que tenga interés en publicar. Y también en ese momento, digamos, había bastante fomento de parte del Estado provincial. De hecho, los primeros 3 o 4 libros que editamos lo editamos con la ayuda del premio, ¿cómo que se llama?, de la provincia de Santa Fe, que todavía lo sigue editando. Se me fue el Espacio Santafesino. Espacio Santafesino, ahí ganamos, digamos, la posibilidad de editarla. Y con eso arrancamos la editorial. Y después seguimos, ¿no? Y ahora la editorial, yo después que cerré la librería, 2016-17, por ahí me alejé de la editorial, pero la editorial sigue, ¿no? Todavía. Claro, sigue, eso es como un legado que te quedó a vos y que lo seguís manteniendo, o ya lo terciarizaste. Se lo dejé, digamos, a gente que creo que sigue más interesada en el ambiente y que puede hacerlo, ¿no? Yo hoy por hoy, digamos, estoy más centrado quizás en la docencia, ¿no? Estoy trabajando mucho sobre todo en institutos superiores de educación.
Entonces, bueno, estoy más enfocado un poco ahí. Fui recortando un poco de cosas, Claro. pero siempre está el interés o las relaciones y demás, ¿no? No es, ese recortado es Sí, relativo. sí, sí, sí. ¿Y hubo algún proyecto o alguna acción tuya a lo largo de esta trayectoria que te haya marcado? Todo me marcó, ¿no? Yo por ahí digo, eh, cuando veo a mis compañeros de historia y demás, por ahí digo, me paro de diferente muchas veces porque creo que el proyecto de la librería, las relaciones que se abrieron con la librería, lo del mundo editorial, todas las vinculaciones que se fueron dando ahí, también me dieron una manera diferente de ver incluso las formas de enseñar, las formas de relacionarme con los otros, ¿no? Más abierta, no segmentada, ¿no? Por eso, digamos, creo que todo eso me ha dejado un montón de, llamémosle así, herencia y sobre todo relaciones, vínculos, ¿no? Tenemos, junto con mi pareja, un montón de gente conocida, no solamente en Santa Fe, sino sobre todo, digamos, Córdoba, Buenos Aires, diferentes lugares, ¿no? Y eso se lo Y seguís, sostenemos los vínculos todavía. eso te estaba por decir, si sostenías los vínculos y si tenés la idea de, por así decirlo, que tu hija siga por ese camino o sos de esos padres que le deja el mundo abierto para que tome la oportunidad que ella piense que es la mejor. Yo creo que más lo segundo, ¿no? Ujú. Porque si no sería como imponerle algo, Claro. ¿no? De todas maneras, siempre, por demás que vos decís, no le impongo directamente, pero indirectamente sí, ¿no? Porque ella creció llena de libros, creció, digamos, cenando, almorzando con gente que venía de Buenos Aires a dar una charla, qué sé yo. Tenía dibujos que le había hecho Beatriz Arlo, por ejemplo, ¿no? Se vincula y lo tomaba con total normalidad, ¿no? Entonces eso te predispone de manera diferente frente al mundo que si no estuviera. Entonces, de alguna manera hay algo, no sé si de imposición, pero sí de herencia ahí, ¿no? A mí me sorprendía de que la Mili, que es mi hija, ¿no? A medida que iba acercándose a quinto año, después cuando empezó la facultad, su vida, de alguna manera, como que expresaba esas cosas, ¿no? Que yo no le impusimos nada, ni mi pareja ni yo no le impusimos nada, ni decidimos por ella, pero sin embargo ella termina siendo fanática del cine, yendo al cine club, siendo fanática de los libros, siendo fanática del rock, ¿no? Que nos acompaña a los recitales, vamos, que yo, al Cosquín Rock juntos, ¿no? Y lo disfrutamos un montón. Y no se lo impusimos, sino que se dio de manera natural, ¿no? Claro. Como que empezó a florecer ahora que ya es más grande y entiende la situación, porque claro. en el trayecto vos me decís creció con personas que venían a dar charlas, creció lleno de libros, dibujos. Y digamos, ella siempre lo tuvo re claro una cosa. Siempre nos dijo, cuando le tocó elegir la carrera, nos decía, cualquier cosa menos docente. Ya te vio a vos y vos decir, bueno. Eso en eso lo tuvo muy claro, ¿no? Ella iba por sociología, por esto, por aquello, pero que no tuviera que ver necesariamente con la docencia. Era Bueno. ese era su límite. Al límite de decir, bueno, hasta acá llego, Claro. vale, me voy por las otras ramas. Claro. Y a tu rol actual, hoy, simplemente te dedicas a la docencia y al mundo del rock. Sí, volví. Volviste al mundo del rock. Que volví, estoy volviendo. Estás volviendo. Y tus alumnos, ¿cómo lo ven? Que un profe esté dando clase, che, no, y después mi profe va a estar tocando. El viernes toca allá en el. Estoy en no sabes que laburo en un instituto chiquitito, ¿no? En San Carlos Centro, en el Instituto 60. Entonces, la relación que tenés con los estudiantes es bastante personalizada, porque tenemos un curso grande son de 15 personas, ¿no? Son cursos chiquitos en general, y además los tengo generalmente de primero a cuarto año, entonces tenemos una vinculación bastante grande. Y
Por ahí, digamos, creamos una afinidad muy interesante, ¿no? Qué sé yo, hay chicas y chicos que van por ahí nos encontramos en recitales. Viste, yo los gasto, ¿cómo te va a gustar Iron Man? Cosas así, ¿no? Es el típico chiste de las personas que le gustan. ¿Cómo te va a gustar No, como jodiéndolo un poco, ¿no? Pero tenemos en general muy buena relación y creo que te vincula también desde otro lado. Claro, no es el docente acartonado, apático. Sino el profe copado No sé, no quiere ponerse tampoco en el lugar del profe canchero, pero sí como que te relacionás desde otras vivencias, ¿no? Pues tenemos un mundo compartido desde el que podemos hablar, no solamente, digamos, de historia americana, sino también, digamos, de la vida cotidiana y cómo en última historia, esa historia también se vincula a nuestra vida cotidiana, ¿no? Claro, y vos, ¿cómo proyectás, hablando de proyecciones, cómo proyectás tu carrera de acá? No te voy a decir a 5 años porque yo lo veo a mucho, pero de acá a 3 años. Una eternidad en 5 años, ¿no? Parecería, es muy loco, pero eso es una cuestión, ¿no? ¿Cómo diferencia, por ejemplo, de nuestros viejos? Tus abuelos quizás, ¿no? Sí. Mis viejos podrían ser tus abuelos quizás. Pero cómo ellos proyectaban, digamos, una vida a largo plazo, ¿no? En esto de entro a trabajar acá y sé que voy a estar 30 años acá y me voy a jubilar acá, ya tengo la vida proyectada a largo. Y nosotros, digamos, como nuestra vida es súper acelerada y no podemos proyectar más de casi 5 semana a semana, diría, ¿no? Hoy por hoy cada vez es más corto el tiempo. Si yo tuviera, creo que son deseos, ¿no? No sé si es una proyección, deseos a partir de lo que fui construyendo, deseos a partir de que tampoco tengo 20 años, digamos, pero ¿cómo seguiría? Y vinculada al mundo cultural, seguro, ¿no? Vinculada a cuestiones culturales, seguro. Me encanta estar en las organizaciones en general, ¿no? Dentro incluso del instituto, una de las cosas que más disfruto es organizar eventos, ¿no? Que organizamos jornadas, organizamos viajes, así que vinculado a la organización cultural seguro. Y me gustaría, digamos, también volver sobre todo a tocar en vivo, ¿no? Con la banda. Eso es como, viste, una cierta ganas y necesidad a la vez, ¿no? Porque disfruté mucho de esa etapa y me gustó mucho. Y la verdad que me gustaría volver a insistir en eso, ¿no? Es como retomar algo que lo estamos haciendo efectivamente, ¿no? Porque justamente estoy en San Justo porque vengo a ensayar. Que creemos que para fin de año justamente vamos a volver a tocar en vivo en algún barcito de acá o en algún lugar así. Pero sí me veo en eso, ¿no? Claro. Volviendo a tocar, insistiendo. Diciendo que, bueno, a pesar de que pareciera que tenemos un montón de años, pero todavía tenemos un montón de cosas para hacer, decir, ¿no? Y heredar, digamos, a otras generaciones, ¿no? Dejar nuestra marca a otras generaciones. Así que, bueno, eso creo que es una cosa importante. Eso de dejar marca siempre me interesó, ¿no? Es como para decir, el día que yo no esté, que tengan presente que yo hice esto. Y que fui el pionero de... O por lo menos que disfrutemos eso. Que lo disfrutaste con eso. Colectivamente entre todos cuando estemos ahí. Y vos sentís que todavía tenés esas mismas ganas de los 20 años, 25, 30 años, a subir al escenario. Sí. ¿O la sentís más apaciguada esa? Hay algo que... Hay grandes diferencias, así como te decía con la librería. Si tendría que volver a arrancar una librería como fue en ese momento... lo pensaría mucho más, ¿no? No te arriesgarías. Yo, claro, no sé si saldría tan así el proyecto, ¿no? Pero creo que sería más, razonaría más, me tomaría un poco más de tiempo. Y siempre hago el chiste de que nosotros cuando teníamos 15, 16 años éramos totalmente inconscientes, solo lo queríamos hacer y a pesar de que a lo mejor sonaba horrible, pero lo hacíamos. Ahora creo que uno es más consciente de sus límites y sus limitaciones sobre todo, ¿no? Entonces eso te juega a favor y en contra, ¿no? Ser más consciente de tus limitaciones, más consciente de tus capacidades y disponibilidades, ¿no? Porque, bueno, cuando tenía 15, 16 años, 0 responsabilidad. Ahora tengo 50.000 responsabilidades. Entonces eso te pone en otro lugar, sin duda, ¿no?
no es exactamente lo mismo. Pero sí, acá estamos, Están insistiendo. con esa euforia de decir, Insistiendo bueno, con lo que venga. Sí, queremos hacerlo. y si yo te saco del mundo de los libros y la cultura, Ujú. del mundo del rock, Ujú. ¿en qué ocupas tus tiempos libres? Y supongo que una de las cuestiones centrales te relataría mi día de pandemia, digamos, para entender más o menos cómo sería mi vida libre, ¿no? Levantarme, jugar con los perros, preparar el mate. No, pero sobre todo creo que me gusta mucho laburar en casa, me gusta mucho laburar con el jardín, cosas así raras, ¿no? Pero me encanta eso porque como que me desconecta o me conecta con otra cosa, ¿no? Y creo que lo fundamental, si sacamos todo eso, que es justamente lo que sostiene todo eso a la vez, es las amistades, ¿no? Así como te decía esto de las biografías, que no son, los trabajos de investigación, que es imposible entender con esta idea vieja del genio, del que ya viene con todo. Lo fundamental es ese mundo que te contiene, ese mundo que vas creando de relaciones, ¿no? Porque sin todo eso no sería nada, Claro. No sería el que armó la librería, no sería el que armó la editorial, no sería el que armó la banda, no sería todas esas cosas que fui haciendo si no hubiera sido por el mundo social que me acompañó y que fui creciendo, que fui con el que me fui vinculando y con el que me fui sosteniendo, digamos, no lo podría hacer, ¿no? Entonces creo que mi vida cotidiana sin todo eso, sin esos logros, sería las amistades, ¿no? Y por así decirlo, si yo te saco más de contexto todavía, ¿hay alguna faceta que todavía tus alumnos, las personas dentro de la banda o las personas que te conocen, no conocen de vos? Y sí, supongo que hay muchas. Viste que siempre está eso de decir, menos mal que nadie conoce Claro. esto, porque... ¿Cuál sería esa fase que no conocen? Y qué sé yo, difícil pensarlo, pero todo el que me conoce un poquito sabe que soy más o menos, cuando me pongo con una idea, digamos, soy bastante obsesivo y tengo que cumplir esa idea, ¿no? Pero en general soy súper familiero, ¿no? Eso quizás, digamos, no sé si todos lo ven porque por ahí, digamos, no todos conocen esa faceta, Claro. pero me sostengo un montón en mi familia, ¿no? Sin esos vínculos no llegaría a ningún lado y me costaría todo muchísimo más. Y además tengo una familia que me banca un montón, ¿no? Porque con todo esto te tienen que bancar un montón, ¿no? El apoyo de la familia yo creo que es muy importante. Primero para todo lo que vos estás haciendo, todo lo que hiciste a lo largo de tu carrera. Y segundo, para lo que estás planificando acá a futuro, para que te sigan bancando y te digan, ya sea tu hija o tu pareja, che, te apoyamos en esto. Claro. Seguir. ¿Te imaginas, digamos, que me bancan las cosas más raras, ¿no? Digo, no, qué sé yo, me enganché con una viola que sale $3.000. Para el mundo docente de hoy, $3.000 es una... dejar el sueldo, ¿cómo sería? Deber 500 años de sueldo casi, ¿no? Y sin embargo me apoyaron, digamos, ¿no? Esas cosas que por ahí pasan, ¿no? Que vos después pensás, che, pero me estoy embalando en esto, me banca. Y bueno, pudimos hacer un montón de cosas así, nos bancamos todos mutuamente en eso, ¿no? No es que exclusivamente a mí, los tres siempre nos estamos tratando de bancar uno al otro. ¿Y tuviste algo de lo que te arrepentís hoy de lo que hayas hecho? Y Con la mente, o sea, con los pensamientos ya acentuados como lo tenés y con el paso del tiempo, decir, che, me pobrecito. hubiera gustado. Sí, sin duda es que hay algo de eso, ¿no? Si vos empezás a revisar hacia atrás, hay 20.000 cosas de esas, ¿no? Che, si no hubiera hecho bien esto, hubiera pasado. Pero, ¿no sabes que una vez en un programa de televisión, ya a principios del 2000, por ahí, lo habían llevado a Osvaldo Bayer y el final del programa, que era un poco un repaso por su vida, le ponen una foto de el Osvaldo Bayer joven, ¿no? Y le hicieron esa misma pregunta. Si
le tendrías que decir algo a ese Osvaldo Bayer joven para que revea durante su vida o lo haga de una manera diferente. Y Bayer dijo, como hablándole a él mismo, ¿no? Del pasado, y dijo: flaco, hacé todo lo que hiciste, bien y mal, porque eso te llevó a ser lo que sos hoy, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece re interesante pensarlo así, ¿no? Más allá de que tengas 20.000 errores y demás, pero muchas veces tenés que atravesar esos 20.000 errores para ser lo que sos hoy, ¿no? Porque si no serías otra persona que quizás no te reconocerías. Y eso me parece súper positivo, de asumir las cosas como fueron, ¿no? Claro, y sos muy autoexigente con vos mismo a la hora de, primero de decir, bueno, investigo esto, o en el mundo de la música quiero sacar tal riff o tal acorde, o que suene de tal manera. ¿Sos muy autoexigente con vos mismo o con tu equipo de trabajo o con la banda? ¿O simplemente Soy muy embalado, más que autoexigente, diría, ¿no? Capaz que en el embalado ahí aparece la cuestión de autoexigencia, pero en sí, digamos, como te decía hoy, ¿no? Cuando se me pone una idea, no importa que se atraviese en el camino un poco, pero eso sería. Ahora últimamente, mirá qué loco, ¿no? Pero el otro día me decía: che, y eso que sos un cientista social y estás hablando de la cuestión de la astrología, ¿no? Pero si lo lees, ¿no? Es una característica de los taurinos, ¿no? Ir adelante sin importar mucho el obstáculo para conseguir lo que se quiere. Pero sí, creo que voy más por ese lado, ¿no? Que soy muy embalado cuando me engancho con algo, y hasta que no lo consigo, no paro, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante y también a la vez muy, muy grato saber que todo tu trabajo se fue valorizando cada vez más en el tiempo y no se fue desvalorizando como suele pasar a veces. No sé cómo vos lo sentís. La verdad que no sé, no sé si se fue valorizando, ¿no? Porque vos por ahí haces las cosas y después por ahí te das cuenta que de repente te sirven cuando llegas a un lugar y te dicen: vos sos el que escribiste el libro, papá. En algún momento vos dejás de lado eso, porque al primero, cuando editas un libro, pareciera que estás reenchufado. El primer año y medio que editas el libro, estás todo el tiempo tratando de darle bolilla al libro, de vincularte a partir del libro. Después se te pasa. Y vos decís, bueno, quedó en el armario. Y de repente es muy interesante ver, digamos, cómo de casualidad vas a un congreso o lo que fuera, te pones a charlar con alguien y aparece ese reconocimiento, ¿no? Vos sos el que escribió este libro, sí, vos sos el que trabajás sobre Ayala, vos sos el que trabajás sobre Samatán, papá. Pero es una cosa, primero te llena como una especie de orgullo, ¿no? En el tiempo, y a la vez no sé cómo decirlo, si ha sido valorizado en el tiempo. Yo creo que es valorizado de acuerdo al grupo que te moves, Claro. ¿no? Porque hay lugares que ni te registran, ¿no? Claro. Y hay lugares donde te registran más o menos, ¿no? Como que sucede eso, como en todas cosas de la vida, ¿no? Por ahí, si vos te movés en un grupito cerrado, te pensás que sos del centro, y en realidad no, sos uno más del montón. Pero por eso, digamos, esas cuestiones por ahí es interesante cuando pasa, porque decís, mirá, ¿quién diría? ¿Y qué, por ejemplo, de los libros que vos escribiste o los libros que vos leíste, todo, a la gente que está empezando, porque así como nosotros, como vos o como cualquier otra persona, hay gente que le gusta o le interesa el mundo de la historia o de la literatura y todo? ¿Qué libros recomendás así de una persona que quiere iniciarse en eso? Que quiere iniciarse, y a mí, por ejemplo, me gusta, hoy por hoy, te recomendaría más libros de literatura, ¿no? Como para empezar. Hay un autor que a mí siempre me gustó mucho, siempre no, por lo menos desde los 20 para acá, que a la vez, qué casualidad, ¿no? Que él tuvo un vínculo con la historia y después se dedicó a la literatura. Ese autor es Ricardo Piglia. Y particularmente recomendaría Respiración Artificial, que es una de sus grandes novelas, que es muy interesante en el sentido de que hay un laburo ahí detrás, el tema que trabaja, cómo lo escribe y demás.
A mí me parece un autor muy, muy bueno como para empezar a leer desde otro lado, ¿no? Mirarlo con tiempo, con ganas, que ofrece un montón de cuestiones que tienen que ver con la historia, con el mundo intelectual, el mundo cultural, con un momento de ese mundo en nuestra Argentina agitada de siempre, ¿no? Claro. Y después, qué sé yo, también de los más actuales, Hernán Roncino, que es también un autor vinculado a una casa editorial y librería que es Eterna Cadencia, que también es muy recomendable. Es mi gusto, ¿no? Claro. Uno lo que hace es recomendar a partir de su experiencia, de su gusto. Y bueno, habría varias más para recomendar ahí, pero con esos dos ya con eso te encaminas. Para indagar bastante ahí, sí. Bien, y es realmente increíble la capacidad que tenés de explicar las cosas. Ya ni hablar que sos docente, pero con un punto a favor ahí. Un punto a favor. Pero cómo haces entender la historia de una manera no aburrida, porque como ya sabemos todo, la historia de por sí, vos le decís, cuando te toca la clase de historia decís, qué pesado. Claro. Pero viéndolo... Pero es que esa idea siempre, viste, nosotros decimos a nuestros estudiantes, ¿no? Hay que romper con esa idea justamente, ¿no? Porque la historia no es una cuestión de personajes y fechas. Nosotros, bueno, sobre todo en particular, yo aprendí historia con personajes y fecha, personajes claro. y acción, personaje, fecha y acción. Claro. Además, claro. Pero así como vos lo estás contando y presentando y todo, es como verlo de otra manera y es como que es más entretenido, por así decirlo, entre comillas. Y yo creo que al día de hoy enseñarlo así, una clase de historia que se enseña así, creo que se entiende y se aprende más que a la clase antigua, como claro, un día. Lo que llaman la gente de ciencia de la educación la clase tradicional, ¿no? Claro. Pero sí, ahí digamos todavía hay una gran apuesta para laburar, para trabajar con los chicos, ¿no? Creo que la historia es algo muy potente que a mí me sirvió por lo menos para entenderme, ¿no? Entenderme en relación a otros, en relación a mi vida, ¿no? Y esa potencia creo que hay que llevarla al aula, ¿no? No mostrar una historia como algo muerto, como algo que fue, ¿no? Esa vieja palabra que se usa desde los 90 para acá, que es la historia, lo que fue, ¿no? Sino como algo vivo, digo, mostrar a los chicos que había gente de su edad, 18, 19, 15, 14 años, que vivió, que se la jugó, que pasó por miles de cosas. Entonces, claro que marcó generar la empatía ahí, ¿no? Sobre todo. Generar empatía y generar reconocimiento, trabajar desde otros lados. Yo trabajo mucho la literatura, por ejemplo, ¿no? Como una manera de entrar a la enseñanza y vincularla, ¿no? Claro. Porque la literatura mira la historia también desde otro lado, ¿no? Yo creo que la literatura abre las puertas a un montón de puntos de vista que vos pensabas que no lo podías ver así o no podías solucionar algo desde ese punto de vista. No sé qué es cómo a vos relacionás las cosas que haces. Si tuvieras que escribir una historia de todo lo que vos hiciste, ya sea abarcando la música, abarcando todo el tema de investigación, ¿cuál sería tu historia y cómo sería contada? Difícil. ¿Cómo sería la historia y cómo sería contada? Bueno, primero y principal no sería biografía al viejo estilo. Sería una biografía que tuviera que ver primero el lugar de origen, ¿no? Desde dónde se parte, cómo se parte, con quién se parte y cómo a partir de eso se va generando una trayectoria que se va alimentando cada vez más de esas relaciones sociales, se va vinculando con esas relaciones sociales, ¿no? Lamentablemente por ahí, ¿no? Es como el tema de Lali, que hace con Dillon 33, ¿no? Los amigos que perdí en el camino, amigas y amigos que perdimos en el camino, no es todo siempre sumar, muchas veces también hay restas y eso duele mucho, ¿no? Pero también contarlo eso, ¿no? No simplemente dejar la vida, digamos, como la vida perfecta y de la idealizada, ¿no? Mostrar también eso que vos decías, que me preguntabas hoy de qué cambiarías, no, mostrarlo como fue, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Sin decorarla, que
Creo que eso es central, ¿no? Reconocerse en lo que uno hace, cómo lo hace y con quién lo hace, sin decoraciones, ¿no? Claro. ¿Y qué otra cosa era? ¿Cómo sería contada esa vida? Así, ¿no? Sin decoraciones, en ese aspecto, ¿no? Tratando de vincularla con todo lo que pasó socialmente, ¿no? Bien. Cómo la sociedad te atraviesa todo el tiempo y cómo vos te atravesás con esa sociedad. Yo creo que nunca alguien había explicado tan bien las cosas como lo explicaste vos recién, que creo que en este programa pasaron muchas personas y muchas cosas que a su vez tuvimos en este caso, bueno, ahora relacionándolo, tuvimos a Flavio Tomati, que es corredor. Hace un montón que no lo veo, Flavio. Corredor inmobiliario y a la vez es bajista de La Piluso. Vos que investigador, docente, guitarrista también, es como que es un contraste bastante grande que a la gente por ahí le choca, pero se aprende a sobrellevar eso. Si vos tuvieras, te voy a dejar este minuto para vos, si vos tuvieras que darle un consejo a una persona que está empezando o que le querrías decir algo a alguien especial, ¿qué le dirías para que se anime a hacerlo? Esa es tu cámara, te dejo ahí un minuto que vos así. Mirá que tengo experiencia docente y demás, pero frente a la cámara y con esa pregunta no es nada fácil, ¿eh? No soy necesariamente un consejero espiritual, ¿no? Pero vamos a ver qué sale. Creo que primero y principal es pensar con quién estás, ¿no? Y cómo, digamos, podés colaborar con esas personas que estás, y a la inversa, cómo esas personas pueden colaborar con vos, ¿no? Porque no hay nada que no sea colectivo, ¿no? No hay salida, no hay motivación, no hay nada, digamos, que pase solo por un individuo solitario, ¿no? Si no tenés ese conjunto que te banca, si no tenés ese conjunto con el que te relacionás, con el que te sostenés, difícilmente puedas lograr algo, ¿no? Eso siempre es interesante visualizarlo. Con quién estás y cómo estás con quienes estás, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece que si lográs visualizar eso, lo otro es encarar, ¿no? Encarar y sostenerte, digamos, junto a esa gente, ¿no? Yo creo que eso realmente es lo que a uno hace que se mueva, el encarar y el no frenar, el encarar y no frenar, y tener presente siempre lo que uno quiere llegar a hacer y lo que uno también puede hacer. Claro, porque son conocer los límites, sí. Exactamente. Bien, llegando a la parte ya final del programa, todas las personas que vienen se llevan una tarea a la casa. Ajá. Más que nada no es una tarea, sino un compromiso a mejorar. Yo creo que vos debes estar plagados de compromiso y nosotros venís acá y tenemos otro, es como... Pero... no hay drama, siempre se asume algo nuevo. Es un compromiso a 30 días, en el cual vos al menos unos tenés que comprometerte acá en vivo a cumplirlo. Mirá, creo que los primeros son los más difíciles por lo que veo. Tenés, por así decirte, bueno, yo me comprometo a escribir un poco más, yo creo que lo haces, pero o a publicar un poco más las cosas que tenés escritas, o a darle visualidad a otras cosas, o en su defecto decir, bueno, hacer el deporte, o a consumir menos azúcar, a consumir menos harina. Algo que vos te comprometas hoy, acá, hoy mismo, a decir, yo, Luis, me comprometo a tal cosa. Mira, por lo que veo, es muy individual finalmente, ¿no? Pero viendo todos los otros que más o menos ya tengo un vínculo directo, pero creo que me comprometo a cuidar mi alimentación, porque justamente en la vorágine del día a día terminás alimentándote de cualquier cosa, ¿no? Sí, obvio. Creo que esa que parece sencilla, pero en una vida, digamos, como la que llevamos hoy, es difícil, ¿no? Sí, realmente el llevar una alimentación bastante adecuada al día de hoy, al ritmo tan acelerado que tenemos, si no te haces el tiempo y no sos constante en eso, no lo haces. Sí, así que bueno, esa me parece una buena tarea para llevarme. Bien, por lo menos ya, al menos una. ¿Querés elegir alguna otra que te diga? A ver.
Me comprometo. Bien. Me comprometo a ayudar a alguien diferente cada semana. Eso más o menos lo hago con todos los estudiantes, casi todos los días, diría. Salvo el domingo, ponele, y el domingo a lo mejor con algún amigo. Me comprometo a meditar o respirar profundo 10 minutos por día. Bueno, eso está bien, ¿no? Como para bajar un cambio. Bien. Esa y la alimentación son cosas que tienen que ver, digamos, con la salud y por ende también una retribución a los que están próximos conmigo, ¿no? Bien, Luis. La verdad que fue muy gratificante tenerte acá. También... ¿Lo tengo que firmar esto? Lo tenés que firmar. Extrema seriedad, ¿eh? Estamos todos... ¿Me pueden demandar si no lo cumplo? Sí, obvio. Ya está todo grabado, queda. No, pero la verdad que es muy gratificante haberte conocido, primero. Segundo, que nos cuentes tu historia. Y tercero, que te des a conocer de esta manera, una persona normal, con todo lo que hiciste y con todo lo que tenés proyectado hacer, que realmente te hayas tomado el tiempo de decir, chicos, me gustaría contar esto que tengo, que realmente es muy interesante, porque no simplemente sos un docente, investigador, historiador, escritor, productor cultural, todo. La verdad que te agradecemos de mí personalmente y de parte de los chicos de la Guía 3 de producción, y realmente creo que esto va a ser de ayuda para los chicos que están empezando y no saben de cómo arrancar en este mundo de la historia, y que vos, que ya venís haciéndolo, le puedas dar ese empujoncito que uno necesita a veces. Claro. Bueno, fundamentalmente gracias a ustedes, como les decía al principio, ¿no? En ceder el espacio, en interesarse, en aguantarme una hora y no sé cuánto estuve, pero en bancarse toda la charla, el intercambio y sí, sobre todo, digamos, para toda la gente que, digamos, que quiera arrancar, como decíamos hoy, no pensarlo, digamos, como nada imposible, ¿no? Todo es posible siempre. De alguna manera siempre se termina haciendo. La cuestión es esa, no quedarse, digamos, y insistir, ¿no? La insistencia es clave para todo. Nunca mejor dicho. Y cuando no hay insistencia, no existencia. Claramente. Sabias palabras de un docente también, porque viste que hoy por hoy los docentes te lo dicen así, y sacándolo del aula son otro tipo de docente, y que vos lo puedas mostrar así también, que sos docente fuera del aula y dentro del aula, es como que siempre también se llega. Y también felicitarte por el Día del Maestro, el Día del Docente. Bueno, muchas gracias. Fue este lunes, que no sé cuándo se subirá, pero ya va a quedar. Ya va a aparecer. Así que bueno, nosotros nos estamos despidiendo hasta el próximo programa. La historia de una persona que realmente es emprendedora es la que nos toca el siguiente episodio, y espero que nos acompañen. De nuevo agradecerte, Luis, agradecerle a los chicos de producción y a la gente de Eureka que hace posible esto. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.